Teorema de Dini en tres variables. Vamos a generalizar el teorema de Dini de 2 a 3 variables. Las condiciones son muy similares, ya van a ver. Consideramos un campo escalar de 3 variables, f aplicado de s en reales, de manera que s está contenido o es igual a R3. Y planteamos la superficie de nivel para f generándose una superficie, la ecuación de una superficie. Consideramos un punto x0 y 0 z0 perteneciente al dominio S abierto, de manera que f evaluada en este punto nos da 0, lo verifica. Le vamos a exigir a f que sea diferenciable en el dominio S abierto. Y le vamos a exigir a la derivada parcial de f respecto de z en el punto x0 y 0z0 que sea distinto de 0. El teorema me va a garantizar entonces dos cosas: que va a existir un entorno o bola del punto x0 y 0z0 donde z0 es función de z en x0 y 0. Mejor dicho, z0 es igual a z sub 0 en x0 y 0. Que si lo planteáramos en el punto hipotético x y z, z sería función de x y de y. Es interesante aplicar esto, aclarar esto quise decir, porque se entiende aún mejor. El teorema tendría dos versiones más. ¿Cuáles? Antes teníamos x como función de y función de x. Ahora tenemos este que estoy planteando ahora, o x como función de y de z, o también tendríamos y como función de x y z. Bueno, ahora vienen las derivadas. Recordemos una cuestión con las derivadas. Siempre las derivadas son el opuesto de la derivada parcial, en este caso de la superficie, respecto de la variable independiente sobre la dependiente. Entonces, pero hay un detalle, acá no hay una sola derivada, sino hay dos, porque hay dos variables, hay dos derivadas parciales. La derivada de z respecto de x en el punto es el opuesto de la derivada parcial de la superficie respecto de la variable independiente en el punto sobre la derivada parcial de la superficie respecto de la variable dependiente en el punto. Y la derivada parcial de z respecto de y en el punto es el opuesto de la derivada parcial de la superficie respecto de la variable independiente sobre la derivada parcial de la superficie respecto de la variable dependiente en el punto, por supuesto. ¿Cómo hacemos la prueba? Para la prueba yo lo que hice es plantear en el punto hipotético x y z. Parte A, sabemos que hay un entorno de x y z donde z es igual a z de xy. Esto lo vamos a aceptar. No lo probamos de la misma manera que lo hicimos para el teorema de Dini de dos variables. Y acá están planteadas las derivadas que acabo de comentar. Bueno, prueba. Sabemos por la parte A que va a existir el entorno o bola del punto hipotético x y z donde ocurre que z es igual a z de xy. Eso implica que la superficie
permite que la podamos escribir del modo siguiente. F en X y Z de X. De manera tal que para la derivación, nosotros, ¿qué queremos obtener? Las derivadas parciales de z respecto de x y de z respecto de y. Primero vamos a la de z respecto de x. Para obtener z respecto de x, derivamos esta igualdad aplicando la regla de la cadena respecto de x. Entonces, derivamos ambos miembros de la igualdad reciente respecto de x. Para hacerlo, aplicamos la regla de la cadena. ¿A dónde? En este miembro de la igualdad, porque 0 lo dejamos igual. Entonces, ¿cómo lo aplicamos? Regla de la cadena. Lo hago primero en forma sin escribirlo y luego lo escribo. Derivada de f grande respecto de x por la derivada de x respecto de x, estamos derivando respecto de x, más la derivada de f grande respecto de y por la derivada de y respecto de x, más la derivada de f grande respecto de z por la derivada de z respecto de x, igual a 0. Lo escribo. Derivada de f respecto de x por la derivada de x respecto de x, más la derivada de f grande respecto de y por la derivada de y respecto de x, más la derivada de f grande respecto de z por la derivada de z respecto de x. Obviamente lo igualo a 0 como estaba planteado. La derivada de x respecto de x, ¿cuánto vale? 1. La derivada de y respecto de x, y en este caso está operando de constante, porque esto es importante. Yo al derivar respecto de x, una de esas dos variables que están consideradas acá opera de constante. Por lo tanto, ¿cuánto vale esta derivada? 0. Y la derivada de z respecto de x es nuestra incógnita y es lo que queremos averiguar. Queda clara esa parte de que a la hora de derivar, una se está considerando constante. Puntos suspensivos para el paso a paso. Derivada de z respecto de x, que es nuestra incógnita, ¿a qué va a ser igual? Este término pasa restando. Y este término, mejor dicho, este factor, porque está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces, esto pasó restando y es lo que me generó acá un signo menos y este factor pasa dividiendo. Entonces, la derivada de z respecto de x es el opuesto de la derivada parcial de la superficie respecto de la variable independiente
sobre la derivada parcial de la superficie respecto de la variable dependiente. Siempre independiente sobre dependiente. Ahí está lo que queríamos probar. ¿Qué nos falta ahora? Nos falta hallar la otra derivada parcial. Para poder hallar la otra derivada parcial, vamos a volver a escribir esta expresión para no confundirnos. Y en esta ocasión, ¿respecto de quién queremos derivar? Respecto de y. En ambos miembros. A los efectos de acelerar la escritura, yo voy a volver a escribir la vamos a ir haciendo. Arrancamos. Derivamos esta vez respecto de y. Derivada parcial de f respecto de x. Recordemos, estamos aplicando la regla de la cadena. Derivada de f respecto de x. ¿Y ahora por quién? Por la derivada de x respecto de y. Luego vamos a decir qué vale cada uno. Lo vamos pensando. ¿Qué seguimos? Seguimos con la cadena. ¿Cómo? Ahora la derivada parcial de f respecto de quién? De y. Por la derivada de y respecto de y. Más la derivada parcial de f respecto de z por la derivada de z respecto de y. Ahora, ¿qué ocurre con la derivada de x respecto de y? ¿Cuánto vale? 0. ¿Por qué? Porque es constante frente a y. ¿Cuánto vale la derivada de y respecto de y? 1. Y la derivada de z respecto de y es nuestra incógnita. Si despejamos, nos queda que la derivada de z respecto de y es igual a menos, porque este factor que se convierte, queda este por ser el elemento neutro, queda este término como derivada de f respecto de y, pasa negativamente. Y obviamente esto se convierte en un cociente donde en el numerador tengo esta expresión y en el denominador tengo esta expresión. Y quedó lo que queríamos probar. El opuesto de la derivada parcial de la superficie respecto de la variable independiente sobre la derivada parcial de la superficie respecto de la variable dependiente. Observemos que es exactamente la misma fórmula que queríamos obtener. Bueno, el teorema de Dini, antes de ver un ejemplo, sería interesante que comentemos. El teorema de Dini admite dos versiones más y son las siguientes. Lo vamos a ver desde acá, pero no vamos a hacer la prueba, se las propongo. La segunda versión seguiría la siguiente. Nos diría en la primera parte que va a existir un entorno o bola de x y z tal que x es función de y de z. Por lo tanto, se modifican las derivadas. Derivada de x respecto de y, ¿cuál era el esquema? El opuesto de
la derivada de la superficie respecto de la variable independiente sobre la derivada de la superficie respecto de la dependiente. Entonces nos queda en el numerador derivada de la superficie respecto de la independiente. ¿Cuál es la independiente acá? Una de las independientes. Y sobre la derivada de la superficie respecto de la dependiente, x. Por supuesto, la exigencia en esta versión cambia respecto de la que habíamos visto, donde la derivada de la superficie respecto de la dependiente tiene que ser distinta de 0. Acá pasa exactamente lo mismo. La derivada de x respecto de z en este caso, el denominador es el mismo. La dependiente. Y el numerador es respecto de z. El opuesto de la derivada de la superficie respecto de la variable independiente sobre la derivada de la superficie respecto de la variable independiente. La prueba es exactamente igual. Considerando esto, cambiándolo donde está x en la superficie y haciendo la derivada en ambos miembros, primero respecto de y y luego respecto de z. Finalmente, la tercera versión, ¿en qué consistiría? Bueno, primera parte, existe el entorno bola donde y es función de quién ahora? De x y de z. Por lo tanto, cambian las derivadas. La derivada de y respecto de x va a ser el opuesto de la derivada de la superficie respecto de la variable independiente sobre la derivada de la superficie respecto de la dependiente. Recordemos que la exigencia en el teorema también va a cambiar. Esto va a tener que ser distinto de 0. Y la derivada parcial de y respecto de z va a ser el opuesto de la derivada parcial de la superficie respecto de la variable independiente sobre la derivada de la superficie respecto de la variable dependiente. Insisto, las pruebas quedan para propuesta de ustedes. Vamos a ver un ejemplo concreto, dos ejemplos concretos. Vamos a considerar esta superficie y ahora habría que analizar que en el punto 1 menos 2 menos 1 se cumplen las condiciones. Lo que se pide en este caso, son las derivadas parciales de z respecto de x y la derivada parcial de z respecto de y en ese punto. A ver, no me dice quién es función de quién, porque eso podría variar. Pero al pedirte las derivadas de esta manera, ¿qué me están diciendo? Me están diciendo que, según esta notación, si z va en el numerador, z es la variable dependiente. ¿Y cuáles son las independientes? X e y. Por lo tanto, corresponde a la versión donde la superficie f grande de x y z, z es función de x y de y. Bueno, es fácil chequear que este campo escalar es diferenciable. Lo pueden hacer en un punto genérico, haciendo las derivadas parciales y viendo que existen y son continuas. No tiene ningún problema porque este polinomio, mejor dicho, esta superficie, invertí las palabras,
es un polinomio de 3 variables, y los polinomios ya sabemos que son continuos en la dimensión en donde se muevan. Una variable en reales, 2 variables en el plano, en R2, y 3 variables en el espacio, en R3. Es fácil ver también lo de la exigencia, que la derivada parcial de f respecto de una de las variables en el punto es distinta de 0. Esto se los dejo propuesto. Chequeamos que f en el punto es igual a 0 y nos vamos directamente a aplicar el tema de la derivada en Dini. F en 1 menos 2, 1 sería 1 al cubo por menos 2 menos 1 al cubo por menos 2 al cuadrado menos 1 por 1 menos 3. Tenemos que esto es igual a menos 2 menos, esto es 4 por menos 1, menos 4, esto no lo puse entre paréntesis, es fundamental para evitar cualquier desorden. Esto es 3, es menos 3. Esto nos queda menos 2 más 4 menos 3. Bueno, a ver, vamos a chequear esto. Esta era la superficie original, este es el punto. 1 al cubo por menos 2 menos 1 al cubo por menos 2 al cuadrado menos 1 por 1, y el error está en que está bien, menos 1 por 1 menos 3. Menos 2 menos 4, porque esto es positivo, base negativa, exponente par, resultado positivo, base negativa, exponente impar, resultado negativo, menos 4, más 1, menos 3. Menos 2 más 4, más 1 menos 3, nos queda 5 menos 3, 2, menos 2, 0. Se verifica. Ahora vamos a las derivadas. Derivada de z respecto de x. A este, para no escribir tanto, le vamos a poner el punto P. La derivada de z respecto de x la vamos a evaluar en ese punto P. Y esto es igual a el opuesto de un cociente. Recordemos, no hay que memorizar, hay que pensar. Dijimos que, ¿cómo era el esquema? Derivada de f grande en realidad no, la evaluación la deberíamos haber hecho después. Porque no es correcto a nivel de notación, porque primero tenemos que obtener la fórmula. Entonces sería derivada de f grande respecto de la variable independiente.
sobre la derivada de f grande respecto de la dependiente, que a la que le exigimos que en el punto sea distinta de 0. Entonces, ahora sí, obtenemos la fórmula y después hacemos la evaluación. ¿Cuánto vale la derivada de la superficie respecto de la variable independiente? O sea, en este caso, respecto de x. 3x cuadrado y 3x cuadrado y, esto es 0, lo vamos escribiendo. 3x cuadrado y 3x cuadrado y, la derivada de esto respecto de x es 0, menos z constante por 1. Menos z. Ahora, ¿a quién necesitamos? Que para trabajar más cómodo vamos a bajar la superficie acá. Y hacemos tranquilos la derivada que nos queda. La derivada parcial de f respecto de z, ¿cuánto nos queda? La derivada de todo esto respecto de z es 0, pero lo de esto es menos 3z cuadrado por y cuadrado. Menos 3z cuadrado por y al cuadrado. Y la derivada de esto respecto de z es menos 1 por x. Ahora lo evaluamos en el punto. ¿Cómo lo evaluamos en el punto? Tomamos la expresión y ahora sí la evaluamos en el punto. Directamente podría, ya no hace falta que vuelva a copiar esto, sino que hago directamente la evaluación. Bueno, sería, ¿el punto cuál es? Vamos a traerlo para acá. El punto en cuestión es tres por 1 al cuadrado por i, que es menos 2, menos z, que es menos 1. Menos 3 por menos 1 al cuadrado. E i cuadrado es menos 2 al cuadrado. Menos x, o sea, menos 1. Esto nos queda igual a el opuesto de numerador. Menos 6 más 1, menos 5. 4 por 3, menos 12, menos 1, menos 13. En efecto nos da menos 5 13avos. Pero nos falta la otra derivada, la derivada de z respecto de i. La derivada de z respecto de i recordemos que es
derivada de la